Hola a todos, un saludo en los corazones de Jesús y de María. Bienvenidos a este club de lectura espiritual. Continuamos alimentando nuestra alma con esta lectura del libro del Tratado de la Verdadera Devoción a la Santísima Virgen de San Luis María Griñón de Montfort. Y bueno, pues vamos a disponernos, vamos a pedirle a la Virgen María que nos acompañe en estos momentos. Virgen Santísima, te pedimos que envíes a tu Santo Espíritu, a tu esposo amado, para que se pose sobre cada uno de nosotros, que ilumine nuestro entendimiento y sobre todo, mamá, para que nos regale la humildad que necesitamos para disponer nuestra mente y nuestra alma para recibir las gracias que tú tienes para nosotros, aquellas que necesitamos para poder caminar en este proceso de conversión. Te ofrecemos una rosita diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bueno, vamos a continuar. Estamos iniciando el capítulo 3 de la primera parte del libro, que se llama María en los últimos tiempos de la Iglesia. Numeral 1. María y los últimos tiempos. La salvación del mundo comenzó por medio de María y por medio de ella debe alcanzar su plenitud. María casi no se manifestó en la primera venida de Jesucristo, a fin de que los hombres poco instruidos e iluminados aún acerca de la persona de su Hijo no se alejaran de la verdad, aficionándose demasiado fuerte e imperfectamente a la madre, como habría ocurrido seguramente si ella hubiera sido conocida, a causa de los admirables encantos que el Altísimo le había concedido aún en su exterior. Tan cierto es esto que San Dionisio Areópagita escribe que cuando la vio la hubiera tomado por una divinidad a causa de sus secretos encantos e incomparable belleza. Si la fe en la que se hallaba bien cimentado no le hubiera enseñado lo contrario. Pero en la segunda venida de Jesucristo, María tiene que ser conocida y puesta de manifiesto por el Espíritu Santo, a fin de que por ella Jesucristo sea conocido, amado y servido. Pues ya no valen los motivos que movieron al Espíritu Santo a ocultar a su esposa durante su vida y manifestarla solo parcialmente desde que se predica el Evangelio. Dios quiere, pues, revelar y manifestar a María la obra maestra de sus manos en estos últimos tiempos. 1. Porque ella se ocultó en este mundo y se colocó más baja que el polvo por su profunda humildad, habiendo alcanzado de Dios, de los apóstoles y evangelistas que no la dieran a conocer. 2. Porque ella es la obra maestra de las manos de Dios, tanto en el orden de la gracia como en el de la gloria, y Él quiere ser glorificado y alabado en la tierra por los hombres. 3. Porque ella es la aurora que procede y anuncia al sol de justicia, Jesucristo, y por lo mismo debe ser conocida y manifestada si queremos que Jesucristo lo sea. 4. Porque ella es el camino por donde vino Jesús a nosotros la primera vez y lo será también cuando venga la segunda, aunque de modo diferente. 5. Porque ella es el medio seguro y el camino directo e inmaculado para ir a Jesucristo y hallarle perfectamente. Por ella deben, pues, hallar a Jesucristo las personas santas que deben resplandecer en santidad. Quien halla a María, halla la vida. Ver Proverbios 8:35. Es decir, a Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Ahora bien, no se puede hallar a María si no se la busca, ni buscarla si no se la conoce, pues no se busca ni desea lo que no se conoce. Es por tanto necesario que María sea mejor conocida que nunca, para mayor conocimiento y gloria de la Santísima Trinidad. 6. Porque María debe resplandecer más que nunca en los últimos tiempos en misericordia, poder y gracia. En misericordia para recoger y acoger amorosamente a los pobres pecadores y a los extraviados que se convertirán y volverán a la Iglesia Católica. En poder contra los enemigos de Dios, los idólatras, cismáticos, mahometanos, judíos e impíos endurecidos que se rebelarán terriblemente para seducir y hacer caer con promesas y amenazas a cuantos se les opongan.
en gracia finalmente para animar y sostener a los valientes soldados y fieles servidores de Jesucristo que combatirán por los intereses del Señor. 7. Por último, porque María debe ser terrible al diablo y a sus secuaces como un ejército en orden de batalla, sobre todo en estos últimos tiempos, cuando el diablo, sabiendo que le queda poco tiempo, Apocalipsis 12, 17, y mucho menos que nunca para perder a las gentes, redoblará cada día sus esfuerzos y ataques. De hecho, suscitará en breve crueles persecuciones y tenderá terribles emboscadas a los fieles servidores y verdaderos hijos de María, a quienes les cuesta vencer mucho más que a los demás. Veamos en este numeral, en este apartado, pues cómo María, su manifestación es indispensable, ¿verdad? En los últimos tiempos, ¿para qué? Pues para que podamos estar seguros de que vamos caminando de forma directa y cubiertos por ella, pues como aquí lo dice San Luis María Griñón de Montfort, así como vino Jesucristo en su primera venida a esta tierra, pues será a través de María que venga en la segunda venida. Entonces, pues si nosotros queremos tener esa certeza, esa seguridad de que estamos yendo por el camino correcto, pues qué mejor que unirnos, ¿verdad? Espiritualmente, que pedirle a la Virgen María su custodia, que pues empezar a adoptar esta veneración, esta alabanza a la Virgen María para que podamos estar unidos a ellos y que entonces pues cuando nuestro Señor Jesucristo realice la segunda venida podamos estar ciertos de que estaremos pues en el camino correcto en este proceso de conversión. Continuamos. Numeral 2. María en la lucha final. A estas últimas y crueles persecuciones de Satanás que aumentarán de día en día hasta que llegue el anticristo, debe referirse sobre todo a aquella primera y célebre predicción y maldición lanzada por Dios contra la serpiente en el paraíso terrestre. Nos parece oportuno explicarla aquí para gloria de la Santísima Virgen, salvación de sus hijos y confusión de los demonios. Pongo hostilidades entre ti y la mujer, y entre tu linaje y el suyo. Ella herirá tu cabeza cuando tú hieras su talón. Génesis 3:15. Dios ha hecho y preparado una sola e irreconciliable hostilidad que durará y se intensificará hasta el fin, y es entre María, su digna madre, y el diablo, entre los hijos y servidores de la Santísima Virgen y los hijos y secuaces de Lucifer. De suerte que el enemigo más terrible que Dios ha suscitado contra Satanás es María, su Santísima Madre. Ya desde el paraíso terrenal, aunque María solo estaba entonces en la mente divina, le inspiró tanto odio contra este maldito enemigo de Dios, le dio tanta sagacidad para descubrir la malicia de esa antigua serpiente y tanta fuerza para vencer, abatir y aplastar ese orgulloso impío, que el diablo la teme no solo más que a todos los ángeles y hombres, sino en cierto modo más que al mismo Dios, no ya porque la ira, odio y poder divinos no sean infinitamente mayores que los de la Santísima Virgen, cuyas perfecciones son limitadas, sino primero porque Satanás, que es tan orgulloso, sufre infinitamente más al verse vencido y castigado por una sencilla y humilde esclava de Dios, y la humildad de la Virgen lo humilla más que el poder divino. Segundo, porque Dios ha concedido a María un poder tan grande contra los demonios, que como a pesar suyo se han visto muchas veces obligados a confesarlo por boca de los posesos. Tienen más miedo a un solo suspiro de María en favor de una persona que a las oraciones de todos los santos y a una sola amenaza suya contra ellos más que a todos los demás tormentos. Lo que Lucifer perdió por orgullo lo ganó María con la humildad. Lo que Eva condenó y perdió por desobediencia lo salvó María con la obediencia. Eva, al obedecer a la serpiente, se hizo causa de perdición para sí y para todos sus hijos, entregándolos a Satanás. María, al permanecer perfectamente fiel a Dios, se convirtió en causa de salvación para sí y para todos sus hijos y servidores, consagrándolos al Señor. Veamos aquí pues cómo este sufrimiento, ¿no?, que dice de Satanás, o sea, esta
pues son obviamente para él ofensas, ¿no? Yo creo, como dice aquí, no es que no le tema a Dios, sino que de alguna manera, y eso pues nosotros como seres humanos lo debemos entender, ¿verdad? Por naturaleza, pues somos orgullosos, ególatras y pues como que de alguna manera si nos vence un enemigo que nosotros consideramos mejor que nosotros, es decir, incluso en el plano laboral, en el plano personal, pues por ejemplo, si alguien llega y tiene, pues se gana un ascenso de puesto, una posición más alta en el ámbito profesional que nosotros y esa otra persona, pues nosotros le reconocemos, ¿verdad? Que tiene una cierta experiencia, trayectoria, credenciales, pues como que de alguna manera podemos quedarnos tranquilos, ¿no? Porque decimos, pues sí, sí, es obvio que es más que yo, que sabe más que yo, que etcétera, la trayectoria, pero ¿qué tal cuando llega alguien que nosotros consideramos, pues, inferior a nosotros, ¿verdad? Cuando nosotros nos consideramos más capaces, más habilidosos, etcétera, etcétera, pues ahí como que nos podemos sentir ofendidos, ¿sí? Igual en el plano de lo personal, yo creo cuántos hombres o mujeres dicen, pues bueno, si me ganó la novia o el novio, otra persona mejor que yo, no sé, más bonita físicamente, con mejores cualidades, pues también como que podemos de alguna manera resignarnos más fácilmente, pero de pronto pues, alguien puede decir, ¿y por qué se fue con ese que está mucho más feo que yo, ese que no le puede ofrecer algo mejor? No sé, como que estamos tendientes pues a estarnos comparando. Entonces, en ese sentido, pues este sufrimiento, ¿verdad? Que dice San Luis María Griñón de Montfort, que le ocasiona la Santísima Virgen a Satanás, porque por ese orgullo, pues él, pues imagínense, o sea, se quería poner al nivel de Dios, ¿verdad? En ese combate espiritual que hubo en el cielo, donde lo venció San Miguel Arcángel, él se creía más que Dios, lo venció San Miguel porque le dijo, ¿quién como Dios? Pero entonces, por eso ese sufrimiento es como una criatura humana inferior a un ser angélico, pues a un ángel, ¿verdad? De Dios, que es superior en inteligencia, pues en muchas cuestiones que los seres angélicos son superiores a los seres humanos. Entonces, ese debe de ser pues un dolor profundo, ¿verdad? A su ego, a su orgullo de cómo una criatura tan inferior va a venir a vencerme, ¿no? A mí. Entonces, pues para que vean cómo en el ámbito espiritual las cosas son contrarias a lo que el mundo nos enseña. O sea, si nosotros queremos vencer, no es como nos enseña el mundo, no es con una soberbia, con un orgullo, con una super preparación profesional, no es con la fuerza física, no es con las capacidades físicas necesariamente, sino es con esas virtudes y esas gracias espirituales que Dios espera que nosotros podamos desarrollar, ¿verdad? La virtud de la humildad, de la obediencia, el reconocer pues que primero es la voluntad de Dios antes que la nuestra, esa caridad que debemos manifestar a los hermanos antes de estar pensando o comparándome que si soy mejor, que si no, o sea, todo lo contrario, ¿verdad? Todo lo contrario. Bueno, continuamos. Dios no puso solamente una hostilidad, sino hostilidades, y no solo entre María y Lucifer, sino también entre la descendencia de la Virgen y la del demonio. Es decir, Dios puso hostilidades, antipatías y odios secretos entre los verdaderos hijos y servidores de la Santísima Virgen y los hijos y esclavos del diablo. No pueden amarse ni entenderse unos a otros. Los hijos de Belial, Deuteronomios 13:14, los esclavos de Satanás, los amigos de este mundo de pecado, todo viene a ser lo mismo. Han perseguido siempre y perseguirán más que nunca de hoy en adelante a quienes pertenezcan a la Santísima Virgen, como en otro tiempo Caín y Esaú, figuras de los réprobos. Perseguían a sus hermanos Abel y Jacob, figuras de los predestinados. Bueno, aquí una nota al pie, dice los hijos de Belial. Belial es el devorador, es la personificación del poder de los poderes del mal. A eso se refiere esa cita de Deuteronomios. Continuamos, dice, pero la humilde María triunfará siempre sobre aquel orgulloso y con victoria tan completa que llegará a aplastarle la cabeza donde reside su orgullo. María descubrirá siempre su malicia de serpiente, manifestará sus tramas infernales, desvanecerá sus planes diabólicos y defenderá hasta el fin a sus servidores de aquellas garras mortíferas.
El poder de María sobre todos los demonios resplandecerá, sin embargo, de modo particular en los últimos tiempos, cuando Satanás pondrá acechanzas a su calcañar, o sea, a sus humildes servidores y pobres hijos que ella suscitará para hacerle la guerra. Serán pequeños y pobres a juicio del mundo, humillados delante de todos, rebajados y oprimidos como el calcañar respecto de los demás miembros del cuerpo. Pero en cambio serán ricos en gracias y carismas que María les distribuirá con abundancia, grandes y elevados en santidad delante de Dios, superiores a cualquier otra criatura por su celo ardoroso y tan fuertemente apoyados en el socorro divino que con la humildad de su calcañar y unidos a María aplastarán la cabeza del demonio y harán triunfar a Jesucristo. Entonces miren cómo todo este apartado, este numeral, nos muestra que no se trata de que si nosotros creemos o no creemos que existe y que nuestra vida terrena es un continuo combate espiritual. Pues aquí está, ¿verdad? Desde Génesis 3:15, donde nos dice pues que va a haber hostilidades entre la mujer y la serpiente. Entonces, pues, y dice pues principalmente, ¿verdad? Para los hijos de la Virgen. Entonces nosotros como hijos de la Virgen, pues ya estamos, ¿verdad? Estamos involucrados en esa batalla, en ese combate espiritual, pero debemos tener la certeza, pues, que, como comentaba hace ratito, si tenemos esa humildad, esa obediencia, de no sentirnos, pues, soberbios, iracundos, de no querernos, que con nuestra inteligencia vamos a venir a vencer en este combate, sino es, pues, poniéndonos bajo la custodia de la Virgen, consagrándonos a ella plenamente, pues será ella quien en realidad va a suscitar, ¿verdad? Va a suscitar pues la victoria, ¿verdad? La victoria ya anunciada de ella sobre la serpiente. ¿Y qué nos toca a nosotros? Pues aquí lo dice muy claro, dice, con la humildad de su calcañar y unidos a María. ¿Qué nos toca? Pues nos toca reconocernos pequeños, reconocernos que solos no podemos, que tenemos que estar junto a la Virgen María, porque será ella la que infunde paz, la que suscite esas gracias, esos carismas que se necesitan para este combate espiritual, y que será ella pues la que aplastará la cabeza del demonio y hará triunfar a Jesucristo. Entonces tengamos esa certeza de que la Virgen María no nos va a dejar en ningún momento, sino que más bien ella va a ser la que estará al pendiente de nosotros. Continuamos, numeral 3, María y los apóstoles de los últimos tiempos. Si Dios quiere que su Madre Santísima sea ahora más conocida, amada y honrada que nunca, lo que sucederá sin duda si los predestinados, con la gracia y luz del Espíritu Santo, entran y penetran en la práctica interior y perfecta de la devoción que voy a manifestarles enseguida. Entonces verán claramente, en cuanto lo permite la fe, a esta hermosa estrella del mar, y guiados por ella llegarán a puerto seguro a pesar de las tempestades y de los piratas. Entonces conocerán las grandezas de esta soberana y se consagrarán enteramente a su servicio como súbditos y esclavos de amor. Entonces saborearán sus dulzuras y bondades maternales y la amarán con ternura como sus hijos de predilección. Entonces experimentarán las misericordias en que ella rebosa y la necesidad que tiene de su socorro. Recurrirán en todo a ella como a su querida abogada y mediadora ante Jesucristo. Entonces sabrán que María es el medio más seguro, fácil, corto y perfecto para llegar a Jesucristo, y se consagrarán a ella en cuerpo y alma, y sin reserva alguna para pertenecer del mismo modo a Jesucristo. Pero, ¿qué serán estos servidores, esclavos e hijos de María? Serán fuego encendido, Salmo 104, Hebreos 1:7, ministros del Señor que prenderán por todas partes el fuego del amor divino. Serán flechas agudas en la mano poderosa de María para atravesar a sus enemigos, como saetas en manos de un guerrero. Salmo 127. Serán hijos de Leví, bien purificados por el fuego de grandes tribulaciones y muy unidos a Dios. Llevarán en el corazón el oro del amor, el incienso de la oración en el espíritu y en el cuerpo, la mirra de la mortificación. Serán en todas partes el buen olor de Jesucristo,
Ver 2 Corintios 2 del 15 al 16. Para los pobres y sencillos, pero para los grandes, los ricos y mundanos orgullosos, serán olor de muerte. Serán nubes tronantes y volantes. Ver Isaías 68. En el espacio, al menor soplo del Espíritu Santo. Sin apegarse a nada, ni asustarse, ni inquietarse por nada, derramarán la lluvia de la palabra de Dios y de la vida eterna. Tronarán contra el pecado, descargarán golpes contra el demonio y sus secuaces, y con la espada de dos filos de la palabra de Dios, Hebreos 4, 12, Efesios 6, 17, traspasarán a todos aquellos a quienes sean enviados de parte del Altísimo. Serán los apóstoles auténticos de los últimos tiempos, a quienes el Señor de los ejércitos dará la palabra y la fuerza necesarias para realizar maravillas y ganar gloriosos despojos sobre sus enemigos. Dormirán sin oro ni plata y, lo que más cuenta, sin preocupaciones en medio de los demás sacerdotes, eclesiásticos y clérigos. Salmo 68. Tendrán, sin embargo, las alas plateadas de la paloma para volar con la pura intención de la gloria de Dios y de la salvación de los hombres a donde los llame el Espíritu Santo. Y solo dejarán en pos de sí, en los lugares donde prediquen, el oro de la caridad, que es el cumplimiento de toda la ley. Ver Romanos 13:10. Por último, sabemos que serán verdaderos discípulos de Jesucristo, caminarán sobre huellas de su pobreza, humildad, desprecio de lo mundano y caridad evangélica, y enseñarán la senda estrecha de Dios en la pura verdad conforme al Santo Evangelio, y no a los códigos mundanos, sin inquietarse por nada ni hacer acepción de personas, sin perdonar ni escuchar, ni temer a ningún mortal por poderoso que sea. Llevarán en la boca la espada de dos filos de la palabra de Dios. Hebreos 4:12. Sobre sus hombros el estandarte ensangrentado de la cruz. En la mano derecha el crucifijo, el rosario en la izquierda, los sagrados nombres de Jesús y de María en el corazón, y en toda su conducta la modestia y mortificación de Jesucristo. Tales serán los grandes hombres que vendrán, y a quienes María formará por orden del Altísimo para extender su imperio sobre el de los impíos, idólatras y mahometanos. Pero ¿cuándo y cómo sucederá esto? Solo Dios lo sabe. A nosotros nos toca callar, orar, suspirar y esperar. Yo esperaba con ansia al Señor. Salmo 40. Pidámosles pues a la Virgen Santísima que nos ayude a perseverar, que nos ayude a tener realmente una verdadera devoción hacia ella. Y te pedimos pues también, Santísima Virgen, que nos ayudes a confiar en que tú eres nuestra perfecta intercesora, que tú eres esa custodia que nos dejó Dios como madre, ¿verdad? Para estar al pendiente de sus hijos, para alimentarnos, para educarnos, para fortalecernos, para cuidarnos, pues principalmente para la vida espiritual, para que podamos caminar, ¿verdad? En estas cuestiones espirituales. Te pedimos, mamá, que nos ayudes pues a reconocernos humildes, pecadores, miserables, y sobre todo, mamá, que nos ayudes a perseverar y a crecer nuestro amor por ti. Te damos gracias, mamá, por todo lo que has hecho, lo que estás haciendo y lo que vas a hacer en nuestras almas, y pues te alabamos y te bendecimos. Gracias, Señora, por tu eterno sí a la voluntad de Dios. Ayúdanos, mamá, a imitar tu ejemplo, a que podamos anhelar cumplir la voluntad de Dios como tú siempre lo hiciste. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pues terminamos por el día de hoy. Acabamos de terminar la primera parte del Tratado de la Verdadera Devoción. Un gusto haber compartido con ustedes en este episodio. Los espero en la próxima. Que Dios los bendiga y la gracia del Señor esté con todos ustedes.